la presencia de todos ustedes esta noche acá creo que dice mucho del doble interés, tanto sobre el manuscrito de Huarochirí, que es una de las piedras fundamentales, una de las fuentes más ricas y excepcionales de la historia de nuestro país y de los Andes. Y por otro lado también por otro lado la presencia de Gerald Taylor esta noche. Creo que no había duda, digamos, no dudamos un solo minuto en elegir a Gerald Taylor para que diera la conferencia inaugural de este coloquio, porque es una cuestión de justicia y el reconocimiento de una deuda que tenemos, creo, todos, en todo caso que yo reconozco mía sin problema, como persona y como historiador, y creo que hay un antes y un después, un largo antes y un después rico, complejo y que no ha terminado, en la recepción del manuscrito de Huarochirí, gracias a las sucesivas traducciones y anotaciones de Gerald Taylor a ese documento excepcional. Por un lado, por las traducciones, porque desde que se encontró Gerald Taylor con el manuscrito de Huarochirí en los años 60, no ha dejado de trabajar sobre él, de proponer, afinar nuevas traducciones, y marcó su primera edición al francés realmente una ruptura, un cambio muy importante respecto de lo que habían sido las ediciones anteriores. La primera vez que se enfrentaba con un real rigor filológico y que nos permitía acceder a un texto que en realidad desconocíamos pese a la popularidad de la edición de Arguedas, por ejemplo. Y digo de las anotaciones porque la riqueza de las ediciones sucesivas de Gerald Taylor no ha sido solo ir afinando pasajes oscuros, retraduciendo diversos aspectos, revisando la paleografía, sino todo un mar de información extremadamente rica, ¿no? Que está en las notas. Uno lee un libro entero, en realidad, sobre la cultura andina, las organizaciones sociales, principios de estructura religiosa y de organización religiosa en esas notas, a las que debemos mucho también. El recorrido de Gerald Taylor, no les voy a leer su currículum, pero creo que sí vale la pena recordar o mencionar algunas cosas. Es atípico y es excepcional. Gerald Taylor nació en Australia, inició sus estudios orientados más bien hacia la historia del arte, luego se instaló en Italia, finalmente en Francia, al principio para dedicarse al estudio del javanés clásico, ¿sí? Gerald Taylor habla casi todas las lenguas, y aunque solo habla casi todas las lenguas, es capaz de hablar con todas las personas. No conozco otra persona que tenga tal capacidad de comunicación y de entrar realmente en relación con los demás. Gerald Taylor no es solamente y no se reduce al manuscrito de Huarochirí. Por un lado, en su producción peruanista hay por lo menos dos textos, ¿no? Dos artículos breves, ¿no? Y sin embargo, para mí, en todo caso, entre los hitos también de la historiografía o la reflexión sobre los Andes, que son Supay, por un lado, y Camaricamazca, gracias a los cuales aprendimos mucho
que el análisis histórico del léxico nos podía dar pistas, no solamente para poder de manera seria afrontar significados prehispánicos que eran difíciles de decir de otro modo, sino también para entender los profundos cambios del periodo colonial. Sin esos artículos, yo creo que personalmente no hubiese podido avanzar en mis estudios. Pero Gerald Taylor, como les digo, no solamente especialista de eso, es también un gran especialista y le debemos mucho en lo que es la dialectología del quechua, en el rescate, recuperación y estudio de la tradición oral andina, en la publicación y estudio también de la literatura catequética, ¿no? Esta vez la única persona que se ha dedicado a publicar y a recuperar de manera seria esa literatura, o en todo caso quien inició un nuevo trabajo. Es verdad que recientemente se ha editado Bertonio, por ejemplo, pero de manera facsimilar, no con la profundidad que hizo Gerald Taylor con otros materiales, pero es también un especialista muy importante de la lengua tupí, por ejemplo, algo que alguien no adivina en el Perú. Sin embargo, en Brasil, Gerald Taylor es una personalidad por su contribución a la lengua y a la literatura tupí. Y Gerald Taylor es también una persona, y no lo digo porque sea mi amigo, extremadamente generosa, y estas últimas décadas ha contribuido y ayudado desinteresadamente a formar y apoyar una cantidad muy importante de programas de educación bilingüe en el Perú, que han permitido a veces incluso volver a dar vida y permitir que muchas comunidades vuelvan a hablar, a recuperar sus lenguas. Para mí, dos rasgos que podrían parecer anecdóticos, pero que son significativos, si no resumen, por lo menos caracterizan muy claramente el trabajo de Gerald, y es una muy fuerte y muy rigurosa base empírica, que yo siempre respeto y admiro, con, al mismo tiempo, una modestia de lo que es una exigencia académica, que se traduce para mí en el uso que hace, frecuente y justo, de los verbos en tiempo condicional, cosa que no esperaríamos de un empirista seguro de sí. En sus dudas, entonces, creo que también está parte de la enseñanza de Gerald. Ya lo dijo la decana Susana Rice, y creo que la presencia de todos ustedes es también una manera de aunarse a este homenaje. Tenemos todos una profunda deuda con Gerald, y les cedo la palabra. Vamos a ver si se animan a leer él mismo la conferencia o la leo yo, pero les pido por favor un gran aplauso para él. francamente no sé qué voy a decir. Siento muy conmovido. Espero que no encuentro demasiado emocionado. Si es así, ni puedo hablar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hay un problema que dentro de poco tiempo, unas semanas, puede tener 80 años. Para algunos es la vejez, y para mí también. Una de las consecuencias es que olvido frecuentemente lo que quiero decir y comienzo algo. Me gustaría efectivamente improvisar,
pero creo que ya no puedo. Entonces, hasta los agradecimientos voy a leerlos. Entonces, a la Universidad Católica, al Instituto Rivagüero, al Instituto Francés de Estudios Andinos y de manera especial al comité organizador de este evento, quisiera expresar mis agradecimientos por haberme invitado, por haber tenido la gentileza de invitarme a participar a un coloquio dedicado a un manuscrito que ha sido el principal tema de mis investigaciones. A mis estimados colegas y a mis queridos amigos y al público aquí reunido, agradezco su presencia y ya pienso que ya basta, ¿no? Voy a improvisar algunas palabras, sí. El hecho que yo he hecho tantas ediciones del manuscrito de Huarochirí y que IFE ha tenido tanta gentileza de seguir publicando mis traducciones. Será necesaria una nueva traducción, una nueva versión. Y otra cosa he descubierto que en la última versión la versión en quechua, la versión monolingüe, quechua normalizado, es que las notas que no están como en las ediciones grandes, no están en pie de página, pero está en la parte final, a partir de una cierta nota que había cambiado, no corresponde. Pero yo pienso que una persona que tiene un espíritu de investigación puede descubrir cuál es la nota que corresponde a la texto. Entonces, por eso he también cambiado, no sé, hay un programa que indica que voy a hablar sobre los aspectos sociales, ¿no? ¿Ese título? Ya he cambiado. Bueno. Entonces, como el título ha cambiado oficialmente, entonces también. Ya, por favor. El manuscrito quechua de Huarochirí, obra literaria de autor anónimo. El documento que se conoce bajo el nombre del manuscrito quechua de Huarochirí forma parte de un conjunto de textos conservados en un solo volumen en la Biblioteca Nacional de Madrid. Estos documentos se refieren a diversos aspectos de las prácticas religiosas y estructuras sociales del mundo andino a inicios del siglo XVII. Es probable que hayan sido reunidos por el padre Francisco de Ávila, cura de la reducción de San Damián de los Checas, en los años del inicio de la extirpación de las ciudades. La división del manuscrito, ya no del volumen, sino del manuscrito mismo de Huarochirí, en capítulos, según el modelo de los sermonarios españoles y el desarrollo organizado de su temática, muestran que el autor no estaba relatando aspectos seleccionados de la oralidad, sino que estaba formulando de manera coherente y sistemática la tradición histórica de sus antepasados, emulando en eso las obras que valorizaban el pasado glorioso y los hechos heroicos de los españoles, que estos inmortalizarán en sus libros. Tal vez el modelo formal que seguía el autor era el Tratado de Ávila, que es otro de los documentos incluidos en el mismo volumen en que se encuentra el manuscrito. De todos modos, no se trata de un escrito ingenuo que refleja el mundo bucólico de las tradiciones autóctonas o folclóricas,
concepto ajeno a la cultura de esa época. Se trata de una obra literaria cuya finalidad era la conservación del recuerdo de las tradiciones indígenas, no como un conjunto de supersticiones o de patrañas, como diría el padre Ávila, sino como un proceso histórico equivalente a aquel conservado en las crónicas españolas. Y, efectivamente, hasta el capítulo 7 no se menciona la palabra Supay, utilizada en el sentido de demonio, término que aparece por primera vez como referencia a Chukisuso en asociación con los ritos que se seguían practicando en la época de la limpia de Aceh. El autor era un buen cristiano y denunciaba la hipocresía de los indígenas que mantenían símbolos de los cultos antiguos al mismo tiempo que fingían ser fieles seguidores de la Iglesia. En ciertos pasajes hasta menciona los nombres de los sacerdotes de los cultos paganos. La nueva época en que vivía era la época del triunfo del Dios de los cristianos, de la Virgen, de los santos, de la Iglesia y, sobre todo, de sus representantes más físicamente presentes y omnipotentes, los curas, que ya habían iniciado las primeras campañas de extirpación de las idolatrías. Sin embargo, para el autor, el triunfo de un nuevo orden no eliminó el prestigio de otros tiempos, el Ñaupa Pacha o época antigua y caduca, en la que los huacas eran quienes animaban y protegían las diversas comunidades y luchaban entre sí para establecer sus propios santuarios sobre los cerros de aspecto más majestuoso. Y tampoco eliminó los recuerdos de las hazañas que se atribuían primero al uno y después al otro de estos seres sagrados. Poco a poco, la coexistencia con los cristianos hizo que esos temas indígenas se asociasen a otros semejantes venidos de Europa y se mantuviesen en las comunidades como parte de lo que hoy se llama la tradición oral. Frecuentemente, esta asociación modifica los valores de los mitos de origen. Por ejemplo, la rivalidad entre el hombre rico, Capa, y su cuñado pobre, Huacha, en el capítulo 5 del manuscrito quechua de Huarochirí, es sobre todo una rivalidad de prestigio y de poder, que evidencia la protección del huaca principal Pariacaca, que aún no había nacido. Se están peleando entonces estos dos personajes por la protección de un dios que aún no ha nacido, a favor del hombre pobre. No es, como en las versiones modernas, el castigo infligido a un hermano envidioso y egoísta, poseedor de abundantes riquezas, y el triunfo de su hermano pobre, aunque las consecuencias sean las mismas. Tanto en la tradición pre-cristiana como la posterior, el hombre poderoso se transforma, en el caso de Huarochirí, en venado o taruca. Como el autor del manuscrito escribía una obra literaria cuya finalidad era la conservación del recuerdo de la valentía de sus antepasados y el valor de su historia para las futuras generaciones, tanto los miembros de su propia comunidad cuanto los descendientes de los españoles y quizás un público más vasto. Como era así, el autor no utilizó su lengua materna, probablemente una variedad del aru, ni una de las lenguas particulares de la provincia de Huarochirí, sino utilizó la lengua literaria de la época, conocida como la lengua general.
el término lengua general fue utilizado por los españoles en otros contextos, antes de servir de nombre para diversas manifestaciones de la misma variedad del dialecto quechua, derivada, como sustenta César Itier, del antiguo idioma cusqueño y efectivamente conocido desde el siglo XVI como lengua general o lengua de Lima. La primera variante de esa lengua general que conocemos se manifestaba como lingua franca en las obras de los primeros cronistas y, según Juan Carlos Estenssoro, habría sido el código de comunicación de la primera evangelización, atestiguada por la plática y la fórmula de la confesión general, agregadas por Fray Domingo de Santo Tomás, respectivamente en su lexicon y en su gramática. La primera evangelización es un concepto desarrollado por Juan Carlos Estenssoro y se refiere, entre otras cosas, a los textos que permitían la adquisición de un conocimiento limitado de algunos aspectos del dogma católico que circulaban en el Perú antes de las reformas efectuadas por el Tercer Concilio. La variante lengua general impuesta por el Tercer Concilio de Lima difería en varios aspectos, esencialmente fonéticos, de aquella usada por Fray Domingo de Santo Tomás, pero mantenía el estatus de lengua de comunicación general e instrumento esencial para la predicación. En una ponencia preparada para un coloquio sobre el tema de la lengua general en diversos contextos, realizada en París en el 2012, ya traté el tema de la pertinencia de la lengua del manuscrito quechua de la pertenencia de la lengua del manuscrito quechua de Huarochirí a la variante literaria ilustrada por los sermones del Tercer Concilio. Efectivamente, aparte de manifestaciones puntuales de elementos de sustrato aru o de las lenguas particulares locales de Huarochirí, a menudo variedades de lo que Torero clasificaba como quechua 1 y de algunos raros términos que pertenecían a idiomas ya desaparecidos, el léxico y las estructuras sintácticas del manuscrito corresponden a la lengua general de los sermones del Tercer Concilio. El hecho de que la lengua general fuera conocida por los varones de la época, de la primera misión jesuítica, a algunos pueblos no reducidos de la provincia de Huarochirí, está comprobado por la carta annua que el padre Barzana dirigió al provincial de los jesuitas en la década de los años 70 del siglo XVI. Y leo un fragmento de esa carta. Hallé en el primer pueblo como 400 almas. Estuve con ellos 3 días predicando y confesando hasta dolerme todos los huesos. Estaba ahí un cacique con ellos, de mucho entendimiento, y halléle una noche que les tenía todos juntos, y como quien predica, les estaba repitiendo en su lengua particular lo que yo en la general les había dicho. En otra comunidad la experiencia se repite. Ahí vino el cacique mayor de Huarochirí y se confesó generalmente 2 días, mañana y tarde. Tiene un entendimiento terrible. Hícele hacer una plática al postrero día a todo el pueblo, como quien predica, en su lengua particular, porque las mujeres ahí no entienden la general. Una década más tarde, Dávila Briceño nos informa que, cito nuevamente, todas las provincias dichas que cercan a esta de Yauyos, y esta también, hablan lenguas diferentes unas de otras, aunque la gente principal
de todas ellas, habla la lengua general de los incas, señores que mandaron esta tierra. Evidentemente, no podemos estar seguros de que la lengua general a la que se refieren los jesuitas y Dávila Briceño no fueran la variante empleada por Domingo de Santo Tomás en su plática, y no aquella que sería de base para la elaboración de la lengua general promulgada por el Tercer Concilio. La obligación de utilizar esta última variedad en la evangelización tuvo como consecuencia que la mayoría de las obras literarias en quechua de fines del siglo XVI y las del siglo siguiente, inclusive el manuscrito de Guarchirí, fuesen redactadas en esta última variedad. La lengua de las publicaciones de los años 40 del siglo XVII, los sermonarios de Ávila y de Avendaño, la traducción del Manual de Belarmino, realizada por Jurado Palomino, y las obras de teatro atribuido a Espinosa Medrano, conocido por manuscritos tardíos, difiere de los demás documentos en lengua general solo en la adaptación parcial de su ortografía a criterios de purismo cusqueño. La sintaxis y el léxico son básicamente los mismos. Se ignora la manía de Avendaño de inventar neologismos, transformando vocablos tradicionales. En 1597, Ávila, muy mozo, fue encargado de la doctrina de San Damián de los Checas, y por haber nacido en el Cusco y bebido muchacho la lengua general de los indios, pudo predicar eficazmente a sus feligreses en una variante del quechua que comprendían. A juzgar por el sermonario que publicó unos 40 años más tarde, la lengua del Cusco, si era realmente la que propagó Ávila, difería muy poco de la lengua general literaria, si exceptuamos la representación imperfecta de ciertos fonemas cusqueños en la grafía. Hemos hablado de una lengua general literaria empleada como instrumento para fabricar una obra literaria. Tales formas, lengua literaria, obra literaria, implican un autor. Como sabemos, el manuscrito quechua de Huarochirí es anónimo. Hay varias teorías sobre quién fuera el autor. Alan Durston no considera que la referencia en el margen del folio 90A del manuscrito, que indica de la mano y pluma de Tomás, constituya una indicación del nombre del posible autor. De todos modos, aunque no sepamos su nombre, hay varios elementos internos al texto que nos permiten identificar algunos aspectos de su personalidad. La breve introducción que precede al capítulo primero, texto eminentemente personal, muestra que el autor considera que el pasado indio vale la pena de ser conservado y juzga que las tradiciones de su pueblo pueden ser valorizadas como las de los españoles, y que es una lástima que debido a la ignorancia de la escritura el recuerdo de dicho pasado esté desapareciendo. Cierta preeminencia que atribuye al grupo étnico de los checas y al ario pluriétnico de los cacacicas sugiere una posible pertenencia a estas entidades. Las deformaciones fonéticas de algunos vocablos y ciertas observaciones, tales como nosotros decimos oro, choque, permiten suponer que su idioma materno fuera un dialecto ario. Nada en su presentación de las tradiciones de los indios, que los indios mantenían sobre su pasado, sugiere que las considere obras diabólicas ni invenciones ridículas. Las primeras referencias al demonio conciernen la continuación de la práctica de los ritos antiguos en la época cristiana. Critica la duplicidad de los notables indígenas que, siendo superficialmente cristianos, siguen protegiéndose con sus amuletos. Al mismo tiempo, critica a los curas que, al aceptar aguinaldos,
permiten que se mantengan los cultos antiguos. En el primer suplemento comenta que hoy, como no están afligidos por la necesidad de trocar cualquier cosa que les pertenezca para conseguir coca, es posible que se alegren mucho. Pero enseguida se pregunta si es verdad y si los indios no se lamentan preguntándose por qué no siguen practicando sus antiguas costumbres. Hacia el capítulo 31, dedicado a las tradiciones de los conchas, reducidos en el mismo pueblo de San Damián con los checas, sigue con su relación de las proezas de los huacas regionales y locales, y solo en la descripción de la práctica oculta de los ritos antiguos en tiempos cristianos introduce la influencia negativa del demonio. Los verdaderos héroes de su relación son el huaca Pariacaca y su hijo Tutaiki. Solo en el capítulo 18, los yacuas, nómades Pariasca, al interpretar los sortilegios, prevén el abandono del culto de Pariacaca, y en la conclusión del capítulo 21, dedicado a la lucha de Choquecaja contra Yopiayhuacupa, se encuentra a Pariacaca entre los demonios vencidos por Don Cristóbal en sus sueños. Cierto, en los dos capítulos, 20 y 21, que se destacan por su carácter biográfico y parecen interpolaciones atípicas en el conjunto del manuscrito, el autor anónimo describe en términos lisonjeros esas luchas de Don Cristóbal Choquecaja contra los antiguos huacas, incapaces de negar la divinidad única de Jesucristo. Sin embargo, en la primera parte del capítulo 20, que trata de la invención de Yopiayhuacupa y del papel que desempeñó este huaca como protector de los checas, no hay ninguna sugerencia de un ente diabólico, sino más bien la evocación de un ser positivo enviado por su padre Pachacama para proteger al grupo étnico protagonista del manuscrito. Al introducir el personaje de Don Cristóbal, enemigo de las huacas desde su infancia, la naturaleza de Yopiayhuacupa se modifica. De benefactor, en el capítulo 20, se transforma en demonio maléfico, manifestándose bajo la forma de una lechuza. Hay una constante separación entre el tratamiento de los huacas positivo en épocas precristianas, pero que se convierten en demonios cuando se trata de la continuación de su culto después de la introducción del cristianismo. La familiaridad del autor con las tradiciones que narra y los cultos que describe sugiere que se trata de una persona de cierta edad, tal vez unos 40 años o más, quizá alguien que en su juventud haya practicado los ritos que describe, frecuentemente empleando el sufijo modal mi, que indica un conocimiento directo de estos rituales. Ahora, como diría el manuscrito, entramos en Don Cristóbal Choquecaja, quien, según la opinión de John Rowe, expresada por primera vez hace casi unos 30 años, sería el autor del manuscrito. Esta teoría recientemente ha sido repropuesta por Alan Dawson. Yo he expresado en otro trabajo mis principales motivos de discrepancia con esta atribución. Mis argumentos han sido rechazados por Dawson en un artículo reciente. No me ha convencido. Sigo considerando que un quechua hablante que escribe su propia biografía, que en este caso es casi una agiografía, al referirse a sí mismo no puede utilizar el sufijo modal shi, que implica un conocimiento indirecto. Tampoco podría referirse a sí mismo en términos tan lisonjeros en un trabajo destinado a ser leído por su protector, el padre Ávila. Sin embargo, es muy probable que haya asistido a su redacción, don Cristóbal, sugiriendo modificaciones y adiciones al texto. Y es posible que la inclusión
de estos dos capítulos insólitos en el desarrollo del manuscrito hayan sido impuestos por el mismo Ávila y tal vez por el propio Choquecaja, que ya debía ser un hombre de poder. Son los capítulos 20 y 21 del manuscrito quechua de Guarochirí y también la prefación al sermonario de Ávila, publicado en los años 1640, después de los eventos que describe. En el manuscrito, los capítulos dedicados a Choquecaja sorprenden. Interrumpen la naturaleza del conjunto, que es la historia del triunfo de Pallacaca sobre su rival Huallayo y las victorias de sus hijos conducidas por Tutalquiri sobre los yungas. El capítulo siguiente, el 22, habla del culto que dedicaban los incas a Pachacama, como si don Cristóbal y su revelación de la naturaleza diabólica de Yoquiahualpupa y las demás huacas para nada hubieran existido. El manuscrito describe la infancia de don Cristóbal, que desde niño era un devoto cristiano debido a que su padre, don Jerónimo Canchoguamán, curaca de su comunidad, y el padre Cristóbal de Castilla, en esa época posiblemente el encargado de la reducción de San Damián, aborrecían a los huacas. Hay un periodo de la vida de don Cristóbal que parece algo misterioso. La epidemia de sarampión que devastó la comunidad hizo que los indios, que probablemente atribuían la propagación de la enfermedad al abandono de sus antiguos huacas, volviesen a sus ritos de antes. Don Jerónimo, el padre de don Cristóbal, muere después de haberse confesado según el rito idolátrico. Como el nuevo curaca, don Juan Sacsayhuayhua, él mismo desempeñaba la función sacerdotal de los huaxa, los cultos precolombinos florecían. Solo la prédica del padre Ávila convenció a una parte de la comunidad que volviesen a la adoración de Dios. Entre estos estuvo don Cristóbal. ¿Significaría esto que durante un breve periodo este fuera apóstata? En su rezo a la Virgen, que le permitió vencer a Yoquiahualpupa, dice: tú eres mi madre, ayúdame como una hermana, aunque soy gran pecador, pues yo también serví a este mismo demonio. Ahora sí sé que es un demonio. De todos modos, don Cristóbal, que ni se acordaba de la existencia del huaca Yoquiahualpupa ni de su culto, una vez que fue a visitar a su amiga, hija del sacerdote del huaca, y estuvo a punto de orinar en lo que probablemente era el antiguo santuario de Yoquiahualpupa, ya en ruinas, cuando tuvo que enfrentarse con el huaca. Hubo una lucha entre este y don Cristóbal, y este último, gracias a la eficacia de sus rezos, lo venció. Yoquiahualpupa huye bajo la forma de una lechuza. Al día siguiente, don Cristóbal reunió a la población y los amenazó que si en el futuro él veía a alguien entrar en el santuario del huaca, lo denunciaría con el hombre. Después de este triunfo, siguió luchando contra los demás huacas, hasta en sus sueños. Curiosamente, en esos dos capítulos dedicados a resaltar las virtudes heroicas de don Cristóbal, se omite el principal acto por el cual Choquecaja, según Ávila, en su prefación, alteró el curso de la historia y dio origen a la campaña de disipación de las idolatrías. La denuncia de la fiesta idolátrica que iba a celebrarse en Guarochirí el 15 de agosto de 1608. Ávila, al momento de escribir la prefación, afirma que Choquecaja o Choquecaja
según la ortografía de Ávila, aún vivía. Mi primer contacto con el manuscrito quechua de Huarochirí fue en la ciudad de Oruro, Bolivia, en 1965. Hace casi unos 50 años. Cuando leí algunos extractos traducidos por Jesús Lara en su libro La literatura de los hechos. Después de haber frecuentado el manuscrito durante este largo rato, no puedo negar sentir una profunda simpatía y casi un sentimiento de familiaridad con el que considero su autor. No me parece posible que alguien como don Cristóbal Choquecaja, cristiano desde la infancia, aún suponiendo que haya habido un breve periodo de relapso y luchador constante contra las huacas y su culto, haya podido escribir una epopeya que celebra el pasado heroico y esencialmente pagano de los checas de San Miguel. Muchas gracias.